Pero en ese momento, después de esa final, ya había una conexión importante, ¿no? Con Sí. Almeida, tú la veías ahí. O sea, el Pastor. Ya era el pastor, ya le decían Ya el era el pastor, pastor, ¿no? güey. Ya que había una El conexión así. pastor Almeida. Los jugadores ya se sentía una unión, pues ya se veía que ya eran 10 años, porque en ese torneo cumplieron 10 años sin ganar, Sin ser pero campeón. parece que el chip iba a cambiar en ese momento, que fue cuando llegó Rodolfo Pizarro, porque se fue el Gullit, llegó Pizarro por 15 millones. Una la nota. Te digo, un chingo de lana. Del Pachuca. Sí, del Pachuca, un dineral. Igual esa temporada de Chivas pues fue lo mismo, o sea, no era un equipo que daba miedo, perdieron 3-0 contra Tigres en el Volcán y contra Santos ahí un pinche empatillo. Y eran un 1-1, ¿no? hospital, sí, pero ya al final Pizarro metió el gol al final, güey. De que nada, o sea, estaba mal pues, o sea, no estaba mal Chivas, pero no era un equipo de miedo, era un equipo Que pues, de siempre media tabla, la neta, o sea, legal. Que metía gol Pizarro nunca Legal. ganaban, güey. Era la Sí, maldición. era la estadística, güey. Siempre que metía gol Pizarro empataban o perdían, güey. Ya, Entonces, qué bueno que no metió gol en la final. No, sí metí en la ida, güey, las Pues sí, empataron. le empataron, pero Sí. ahí sí. Pero cómo festejaba el cabrón. Cómo le hacía el bailecito en la esquina. Que Ah, también lo ok. bailaba la norma para la Fox, ¿no? Se lo copió la Norma, güey. Se lo copió, Ah, ¿no? no. Que me acuerdo que contra el Cruz Azul, güey, en el Estadio Azul, Pizarro metió un gol, güey. Ajá. Y le llovió de todo, güey. ¿De todo? Estaba haciendo su bailecito y le llovió hasta le tomó la chela. Ese güey fue el que empezó con ese mame, güey. Ah, y luego el Vega, el nalgón. De tomarse las chelas cuando... ¿Quién es estaba- Vega, güey? Ah, ¿Sabe? No, no sé, no sé. es un muerto, ¿no? Ahí fue un muerto. Uno que lloró y no metió gol. Pero ahí ya Chivas se clasificó tercero esa vez. O sea, iban mejorando. Cada semestre quinto, cuarto y tercero. Sí. Y a esa vez no fue la América, fue la primer liguilla. La primer liguilla como en 8 torneos que no fue la América. O sea, algo así. Quedaron exagerado. como en 10º, ¿no? 12º. No, güey, como noveno, güey. O sea, ¿Sí? fue por diferencia de goles. Creo que se metió porque no se metió porque el Morelia ganó. Porque el Morelia se iba a ir, güey, a la segunda en Monterrey y le ganaron. Algo así, güey. La neta no me acuerdo bien, pero Sí. y entonces en Copa también Chivas se metió, güey. Ahí El en Copa- doblete, güey. Doblete, fue el del doblete. Pero en ese Copa, la neta, el Guacho sí se la rifó. Sí. En octavos, contra Correcaminos, Chivas le empataron, iba ganando 2-0, le empataron, hubo penales y el Guacho paró algunos. Contra Juárez, luego en cuartos, Chivas vino de atrás y el Achofis con una clavada a Cirilo Saucedo. Gol, ese sí me acuerdo de haberlo visto, claro. Y luego en semis se enfrentaron a Monterrey, empezó ganando Rayados y luego Pulido gol y Saldívar de penal y Chivas a la final otra vez, o sea, cuarta final de Copa en los últimos 5 torneos, Sí. que fue contra el Morelia un 19 de abril del 2017. Que era semana de Pascua, güey. O ¿Esa Santa. final? No me acuerdo, Estábamos güey. de vacaciones. Tú fuiste a la final, Sí, güey, pues con el Chivabono, güey. Chivo 1. Pero ese fue 19 de abril del 2017. A ver, vamos viendo si era semana de Pascua. Que me acuerdo, güey, que el Morelia traía al Gabriel Rey, güey. Luis Gabriel Rey. Sí, güey, pues ya anda por las traía al fechas. Sosa, ¿no? Sosa. Semana Santa. Se llama Ismael ese güey. Ismael Sosa. Ismael ¿no? Sosa. No. No, era sí, Ismael no. Sosa? No, Ismael. era el portero, güey, no el delantero. Ah. Yo no me acuerdo de Luis Gabriel Rey, güey. No, pues sabes, sí. Ah, era... Sí, el de Pascua, güey, era semana de Pascua. Porque todavía no estaba Ruiz Díaz. No, todavía no. No, Ruiz Díaz sí estaba, ¿Sí güey. estaba? Pues fue la temporada que se salvó el Morelia, güey, sí. ¿No fue en el 18, güey? No, Chivas ya no volvió a jugar otra final de Copa, güey. Esa fue la última. Sí, fue el 19 de abril del 2017 y que era el nuevo estadio de las Chivas. Era la primera vez que podían ver al equipo campeón o levantar un Sí. título en ese estadio. Ya tenía Ujú. 7 años, güey. Sí, pues el era estadio. pura más pena que gloria. Más pena güey. que gloria. Y Chivas estaba jugando lo mismo, güey. O sea, que la final del semestre pasado, llegando y el portero sacaba todas, güey. Sí. Y otra ¿Tú vez crees que se había penales. llenado el estadio antes de eso? Yo creo que no. Y nomás O sea, a lo mejor cuando en la vino el inauguración. United. Sí, porque ni en la final de la Libertadores se llenó, güey. No, No, pues güey. tuvieron 3 semanas. Sí, y aparte, pues está el mito, ¿no? Que Chivas debió de haber jugado la final en el Jalisco. ¿En el Libertadores? Sí, la de la Libertadores. Pero pues no mames, ¿tú crees que tienes un estadio nuevo y Ujú. no vas a recibir tremenda final? No. Pero pues tenías la playera conmemorativa del Estadio Jalisco que usaste para la Libertadores. Sí, güey. para las semifinales contra los de Chile que jugaron en el Azteca, güey. Yo no entiendo, güey, por qué juegan en el Azteca. Porque, bueno, me dijo mi primo, güey, Juan, que era
porque Vergara los castigó. Como no iban a apoyar al equipo, les dijo, no, pues vaya, si no, los vamos a mandar al Azteca. No les dijo, pues, pero eligió el Azteca, güey. Y jugaron en el Azteca por eso. Y ahí sí estuvo hasta la madre, güey, lleno de chiva, güey. Como siempre. Sí, como siempre. Sí, pues es que los chilangos los ven una vez al año, güey. Una vez al año, sí. Entonces, Sí, güey. Se van. Así fue. Y ya en los penales de esa contra Morelia, el Salcido falló el primero, güey. Sí. Y luego el del Morelia metió, pero los de Chivas empezaron a meter y el Guacho paró 3, güey. Se la paró sí, pues se la paró creo que a Osuna. No, creo que Osuna sí lo metió, pero el decisivo fue a Luis Gabriel Rey. Y quedaron campeones, güey. La segundo título. Sí, ahí el Guacho jugaba bien. Todavía no se sabía si las Chivas iban a llegar a algo en la liga, güey, pero pues un título de copa de local, güey, sabía, güey. En la liguilla, pues sí, te digo, se clasificaron terceros y se enfrentaron al Atlas, pero el pedo era que traían un bloqueo, güey, que decían que no, pues ya los había eliminado el América 2 veces. Sí. Entonces traían el bloqueo ahí de que los fueran a eliminar y jugaron contra el Atlas, que ya empezó el buen tema, ¿no? El buen tema del regional mexicano. Te deseo lo mejor. Esta consigna. Sí, que nadie sabía por fuera, pero una cábala, ¿no? Una cábala del vestuario. Pero curiosamente, el jefe, manda más que es cineasta, Amaury Vergara, estaba grabando una película de todo, como si él ya supiera que algo estaba por suceder. Sí, claro. Entonces, huevo. Así con la cábala. El pinche video de la película está chido, ¿no? En el vestidor, el Fierro comiéndose un platanito. Qué ambientazos se armaban esos cabrones, güey. Que me acuerdo que antes de los partidos, güey, con la era de Almeida, empezaban a rezar todos, güey, pasaban en la pantalla, todos agarrados de la mano rezando, güey. Sí. Que se sentía perro, güey, pues decían, no mames, pues antes de un partido, güey. Es que la neta de Almeida sí tuvo una conexión muy cabrona, tanto con el aficionado como el jugador, fue un desmadre ahí, estuvo chingón. Y la ida contra el Atlas, era un hospital, Chivas tenía un chingo de lesionados, ¿te acuerdas? Sí, ¿Tú fuiste, no fue cuando te aventaban chévere? Sí, fue con el Marco y con su compa, güey, fuimos ahí, el pendejo se le ocurre meterme a la vieja guardia, güey, en la B Norte, güey. Y con la playa del rebaño. Con la playa del rebaño, güey, mi jefe no se lleva playera, güey. Me acuerdo que Pulido metió un gol, güey, y se lo anularon. Sí, fuera de lugar. Yo grité el gol, güey, me empezaron a gritar mamá los del Atlas, güey. Y luego el Chavo Alustiza mete un penal, ¿no? Sí, fue penal, se tironeó Pereira y luego fue penal y así quedó el partido, güey, 1-0. Y yo me acuerdo que pues Matías Alustiza estaba jugando con un pie, creo que estaba roto el dedo, güey, traía el dedo roto, no me acuerdo. Sabe, la neta, eso sí no sé. Creo que era fisura, ¿no? Algo así, güey. Pero ahí esa barrera que traía el equipo pues se hizo grande, güey, otra vez. Estaba el profe Cruz, güey, sí, el Atlas. Era el profe Cruz. Entonces, y para la vuelta salieron defensivos, no metieron al Chavo, güey, salió defensivo. Sí, güey, que guardar el 1-0, güey. Sí. Y Pulido metió el gol también, como al minuto 1, güey, y lo anularon. Sí. Que fue, o sea, Chivas estaba presionando y luego ya, pues, la peinada de alguien y que Orbelín la metió al medio tiempo y festejó con la maroma. Y a Chivas pasaba, pero al segundo tiempo Chivas siguió presionando. Creo que Pizarro se aventó como una chilena y al poste, güey. Sí, pues me acuerdo que se fallaban, güey, o sea. Sí. Pues un torneo, pues yo siento que pocos goles, güey, o sea, más sí, bien la tabla ayudó. No, y Chivas pasó así, con eso llegaron a semifinales. Sí. Que se midieron ante el Toluca. Y en la ida Chivas estaba jugando mejor en la Bombonera. Metió gol Pizarro ahí entre pared y rebotes y la chingada. Y se quitó Talavera y gol. Pero como a los 2 minutos les empató el Toluca, güey. Con un tiro libre y otra vez estaba la barrera esa que no podían creer que les empataran así, güey. Sí. Y para el domingo Chivas empezó a jugar mejor. El Avión Calderón metió gol de tiro libre. La ley del ex. Sí, claro. Y luego Toluca otro gol, entonces otra vez, güey. Pero lo curioso, pues Santander que pitó contra Atlas y contra Toluca. Pero pues nos tocaba, ¿no? Pues sí, Chivas de todo, o sea, llegó a la final y era la oportunidad viviente de conseguir un doblete de Liga y Copa. Sí. El último que lo había hecho era el Necaxa en la 94-95, o sea que nadie lo había hecho en torneos cortos. Y a 10 años antes Pachuca hizo el doblete en torneo corto, pero de Liga y Conca Champions. En el 2007 en Liga se cogieron al América y en la Conca Champions a las Chivas. A las Chivas. Que en penales. Entonces fue ante Tigres, ahí esa final que tenía... Pues era la mejor época, o sea, era su generación dorada, pero yo creo que ahí jugaban mejor que nunca. Sí, porque yo me acuerdo que todo el mundo... Chivas llegó como víctima, güey. Sí, que todo el mundo decía que les iba a pasar como camión, el Alvarito Morales. Y aparte en la temporada regular se los habían chingado 3-0, pues sí, 3-0, güey. Que citó a Almeida, el estudio de ESPN, güey, y que le dijo, Matías, es que no te van a ganar, te van a golear. Te van a golear. Y Matías es que yo le tengo fe a mis muchachos, esta afición se merece esto...
No hay que ser pesimistas, todavía no se juega, güey, faltan 180 minutos. Y pues hay que jugar, güey, que se juegue. Que se juegue. Yo me acuerdo que ese partido de la ida, güey, pues empiezan los 2 goles, güey, pues ya te sentías campeón, ¿no? Ya te sentías campeón. Pero pues yo digo Pero que sí fue- saben de la otra cábala, ¿no? Sí les había platicado la cábala de las playeras que salió años después. Otra ¿Cuál? superstición por el utilero de apodo Terry, que él decía que para la final había la creencia de que Chivas no iba a llegar, pues, a la final. Ajá. Entonces no había playeras de jugador para el jueves 25 de mayo de 2017. del Pero como Volcán. sí, no había, entonces entre la gerencia del equipo y el utilero de su equipo realizaron arduo trabajo colocando los estampados necesarios en jersey de aficionados, güey. Y que los jugadores, dice Terry, que dicen que es bien mentiroso, pero dijo que sí, dijeron, oye, qué pedo, no mames. Se sienten bien pesadas, Sí, ¿no? pues bien raro, güey, que decía, no, ustedes no presten atención, estas playeras están benditas y van a salir campeones. Y entonces que se motivaron y otra cábala. Sí, pues es que me acuerdo que ese gol fue gol de Pizarro y gol de Pulido, ¿no? Sí, creo que fue primero de Pulido y luego de Pizarro. Un romperredes, ¿no? Los dos fueron Sí, romperredes. a Sí, matar, güey, gol. El de Pizarro fue de tiro de esquina y el de Pulido fue un penal en movimiento. Sí. Bueno, penal en movimiento no, porque tenía un defensor, pues tenía marca, pero la bombeó ahí a Nahuel. que- Y para el segundo tiempo, Chivas estaba jugando bien y, pero entró Ponce. ¿y crees que eso fue error? Los Por 2 eso? goles fueron por culpa de Ponce. Que el Nuno le empujó, ¿no? Iñak en el primero le empujó. Sí, porque los dos los metió Guiñac y los dos fueron unos golazos también. Yo creo que más el segundo, ¿no? Que Cota se apendeja y sale y la penden, pero Y sí. me acuerdo que me dio coraje, güey, porque dije, no mames, todos, otra vez las Chivas de siempre, ¿no? O sea, salieron los demonios de siempre, Sí, de sí. Chivas, como siempre, empatado al final, güey. Sí, sí. Pero pues te A lo faltaba la Atlas. ida, güey. Y yo me acuerdo que yo estaba muy tenso, güey. Pero me acuerdo que me desperté, güey, el sábado antes de la final y dije, güey, pues el torneo es de Chivas, güey, clausura 2017, güey. Algo me sonó en mi cabeza, güey. Algo vamos a campeonar. Y dije, mañana mojan las Chivas, güey, a como dé lugar, güey. Me acuerdo que se sentía la vibra bien, güey. Toda la gente iba bien, güey, motivada. El ambiente del estadio se sentía, güey. Me acuerdo que iba pasando el camión del Tigres, güey. Y pues tranquila la gente, güey, nomás pitándola así, chinguen a su madre, güey. Pero pues, no bajar de aventarles piedras ni nada, güey. Pues yo creo que pues fue un juego limpio, güey. Fue un juego bien, güey. así. El domingo. Sí, güey, no Sí, hubo güey. peleas, güey, no hubo pleitos. Estaba nada, hasta la güey. madre el estadio. Sí, ¿no? güey, no hubo peleas. Los de Tigres se portaron bien, güey. La porra de Chivas se portó bien, güey. Fue un partido como debe ser. Un pues. partido bien, güey. Me acuerdo que yo estaba viendo los letreros de Uber, güey, que dije, verga, ¿por qué patrocina Uber a la liga, güey? En eso cae el puto gol del Pulido, güey. Del Pulido. El del centrito que le Ajá, enseñó güey, el Tuca. que se ¡Chingada estaban madre! riendo, ¿no? güey, del centro que le mandaron, güey, que decía, se están riendo un poco del mal servicio, tira la Pulido y gol, de la narración de TUDN, güey, no de Univisión. Ah, es en que ese no me entonces. acuerdo, güey. ¿Tú cómo te acuerdas si tú estabas en el estadio? No, güey, pues es que ves los resúmenes, Ah, güey. ya, ya. No, ma- No, güey, yo en el estadio nomás vi el balonazo y entró, güey, toda la Entró. gente nomás empezó a llover chévere, güey, pues no Huevo. mames, güey. Sí, porque fue temprano, ¿no? Como al minuto 16. Como al güey. 15, 16. ¿En qué güey. zona estabas? En la... Arriba de los palcos de transmisión, güey. Y aún así llovió chévere, no. Sí, güey, pues es que Imagínate, es final, estabas más güey. abajo, güey. No, más abajo No, te es- cagas, güey. Pero y Chivas jugó bien, La o sea, lluvia. el partido estuvo parejo. Sí, güey, pues es que me acuerdo que Cota estaba con todo, Pereira jugando Metiendo a la final, cabeza y güey, todo. era un pinche... Y luego el 69, ¿no? El de Fierro, que se quita a Dueñas. Se Jesús humilló, Dueñas. sacó el centro y el Chaca... Llega el... Chaca la despejó mal, güey. La Y el despejó. gallito Sí, tira, güey, de y la 3 mete, dedos, güey. gol. Que me acuerdo que después de la final le preguntan por qué le dicen gallito, por verga pariente. Chupas. Pero sí, es cierto, güey. Sí, güey, pues es que era un equipo de huevos, güey. O sea, a fin de cuentas sacaron la casta, güey. Y Sí. pues, güey, no podían perder una final con su gente, güey. Pues no. O sea, y después de ahí del gol, pues parecía que Chivas iba a ser campeón, ¿no? Hasta el Sí. 85 que metió el gol. No, 87, Se güey. sufrió un chingo, Sosa, güey, al sí, final, güey. Se no apretó mames. durísimo para que no cayera el Que me puto acuerdo gol, que güey. Y la entró- polémica, ¿no? Del 92. Entró Saldívar, Sí, güey, y se güey. lesionó. Que duró como 15 minutos y lo tuvieron que sacar, güey. Según yo, eso fue la semifinal, güey, contra ¿Sí? el Toluca. Sí, güey. Creo que fue contra el No. Toluca. Pero, o sea, sí, porque Saldívar estuvo mal y Pulido, Pizarro tampoco estaba jugando No, no estaba en sano, su pues, prime. estaban malos, pues. Fierro. Y el Brizuela estaba puteado por Por el Rubens. el Rubens, que se lo chingó, güey. Pero sí, y el 92, pues llegó ese penal clásico que no se marcó. Casi lo quebra, güey. No mames. Que para mí no era penal, güey, porque ya era fuera de lugar, güey. Pero
Bueno, no sé, güey. Que en ese entonces en el bar, güey, pues ya estaba... No había bar, arriba, güey. No había bar, güey. No, pues eso te digo, güey, si hubiera bar, si hubiera sido, güey. Sí, Sí, pues güey. Santander dijo, güey. No había bar, Eso güey. está raro, güey. La neta que Santander haya pitado los 3, qué pedo, no mames. Pues, güey, si te pones a ver en la actualidad, güey, no se te hace raro, güey. Pues. Pero sí, pitó los 3 y llegó y fue un desmadre. Tigres no quiso recibir la medalla. Por ahí, la neta, la final, o sea, no terminó bien dentro del campo. No, Ponce no va y le pega un zape a Dueñas. A Jesús Dueñas, que iba a las Chivas, güey. Que venía a las por Chivas eso y se nunca cebó. llegó, nunca Simón. llegó. Se cebó el fichaje. Yo no sé por qué le pegó el zape, güey. Pues es que Ponce era muy buscapleito, güey. También como le pegó a Henry Martínez en el Azteca, güey, en el Sí. 2021. Sí, siempre tenía carácter. Digo que fuerte está bien, güey, el pues son los Pocho. jugadores que ocupan las Chivas, Sí, güey. con defender huevos. y todo. Digo, pues ya el güey ya se sintió tranquilo de que habían ganado la copa, pues fue a buscar pleito. güey. Pero bueno, ya ahora sí llegó la 12. Chivas pues estaba viviendo un momento anímico extraordinario, todo muy bien. Sí. O sea, era la mejor época de la era de Vergara. Que me Fácil. acuerdo que en el estadio, güey, todos estábamos chiflando, güey, de que ya se acaba el partido, güey. Nomás se ve el árbitro cómo le enfocan, güey, se acabó el partido. No, güey, un llovedero de chelas, güey. Me acuerdo Y de que lágrimas, ¿no? me puse a chillar, güey, y me puse a contar las estrellas del escudo, güey. Le dije a mi jefe, aquí va la 12, güey. Tengo una foto, güey, Ah, creo que sí la he visto, güey. en la que aparezco así, güey, contando las estrellas. Y dijo, ya tenemos 12, güey, que chinguen a su madre los de la América, güey. Ya no son los más grandes, güey. Otra vez recuperamos lo que es Chivas, güey. Lo que era Chivas. Sí, güey, pues no mames, la 12, güey, me acuerdo cómo la celebré, güey, una semana con la misma playera de las Chivas, güey, todo el tiempo cagándole el palo a la gente de que Chivas es campeón, güey, Chivas es campeón, güey. Me acuerdo al otro día, güey, tuvimos que exponer en la prepa. Y me llevé mi playera de las Yo Chivas también, con güey. zapatos, Yo también, güey. Es que había en la prepa, era una TAI que era un taller, güey. Ajá. Emprendedores. Estábamos en Emprendedores, este güey y yo, había más banda. Y pues yo me acuerdo desde la primaria que cuando Chivas quedó campeón en el 2006, al otro día todo el mundo iba con playera de las Chivas, güey. Entonces dije, huevo, pues lo mismo, se repite, güey, Ujú. claro. Después de 11 años, Sí. güey. Y yo me fui con la de las Chivas. Y como era ya la presentación del trabajo final, ya tienes que irte formal, güey. Pantalón, camisa, zapato. Ajá. Entonces me llevé la camisa aparte, pero pantalón formal, zapato y la playera de las Chivas, güey. A huevo, así No, fuimos todos, güey. Y sí. Pues de gala. De gala.